Bien, entonces un modelo lineal es una ecuación diferencial sujeta a las condiciones iniciales o condiciones de frontera propias del modelo físico, ¿sí? En este caso vamos a estar viendo algunos de estos modelos lineales con condiciones iniciales. El primero de ellos es un sistema de masa-resorte, sistema masa-resorte, que lleva un movimiento libre no amortiguado. Movimiento libre no amortiguado. ¿Sí? Entonces, este tipo de sistemas se van a basar en la ley de Hooke para poder plantearse. La ley de Hooke lo que nos indica es el comportamiento de los resortes o de los muelles, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a tener una relación entre un resorte, su estiramiento, las propiedades físicas del resorte, cuánto se estira y la manera en que oscila, es decir, cómo rebota después de estirarse, ¿sí? Entonces vamos a suponer que tenemos lo siguiente. Tenemos nosotros un resorte y este resorte está fijo en uno de sus extremos y en otro de sus extremos se le sujeta una masa. Es una masa que tiene, cuya masa conocemos, ¿sí? O sea, se le sujeta un cuerpo cuya masa conocemos. Entonces, al sujetarle nosotros la masa a este resorte, pues lo que va a suceder, evidentemente, es que este resorte se va a extender, ¿sí? Entonces, va a tener cierto estiramiento de su posición inicial, o de cómo estaría el resorte si no tuviera la masa. Este estiramiento, junto con la masa que le sujetamos al resorte, nos van a dar en lo que es la constante del resorte, que es la constante K. Entonces, K, llamada constante del resorte, se va a interpretar de la siguiente manera, o se va a representar de la siguiente manera. Ok. La fuerza que se requiere para estirar el resorte es igual a K por S, donde S se refiere a la cantidad de elongación, o básicamente qué tanto se estiró el resorte al sujetarle la masa, ¿sí? Y la fuerza, pues en este caso va a ser el peso de la masa. Entonces, la fuerza pues va a ser igual a masa por la gravedad, y esto va a ser igual a K por S, que es la cantidad, o incluso le podemos poner X si gustan, que es la cantidad, o la distancia más bien, que el resorte se estira al sujetarle una masa. Entonces, esta K es precisamente la constante del resorte, que me indica, pues, la cualidad física del resorte. Y esto se conoce como la ley de Hooke. Hooke se escribe así. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede si tenemos nosotros un sistema? O sea, esto es nada más para determinar la constante del resorte, ¿sí? O sea, ese es el único análisis que se ha hecho. Pero en realidad, pues no hemos tenido ningún sistema. Es decir, una vez que se le sujeta la masa al resorte y el resorte se estira, pues el sistema se mantiene en equilibrio. Lo que nosotros queremos ver es qué sucede cuando modificamos de alguna manera este sistema y queremos estudiar la oscilación de este resorte, ¿sí? Entonces, ya que sujetamos la masa al resorte y el resorte se estiró lo suficiente para nosotros encontrar el valor de K, bueno, ya tenemos ahí, ¿no? Esto es un sistema en equilibrio. Luego, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos nosotros nuestro sistema en equilibrio, ya con nuestro resorte con su masa, y en ese momento no hay movimiento, ¿sí? Ahora, si nosotros rompemos este equilibrio, ¿sí? Es decir, si nosotros tomamos este sistema ya con la masa y lo estiramos una distancia
X desde su posición de equilibrio, ¿sí? Y luego lo soltamos, pues este resorte va a empezar a oscilar, ¿no? O sea, debería de empezar a vibrar de arriba abajo. Esta oscilación es la que nosotros queremos estudiar. Entonces, según la segunda ley de Newton, hablando de la conservación de las fuerzas, la conservación de la energía, ¿sí? Tendríamos ok. La condición de equilibrio que habíamos visto era que la masa por la gravedad, es decir, el peso, fuera igual a K por S. Esa es la condición de equilibrio. Pero si nosotros modificamos esto estirando el resorte, es decir, dándole un desplazamiento extra, entonces el desplazamiento se va a representar como S más X o X más S. X más S, ¿sí? O sea, este desplazamiento extra es algo que nosotros le dimos, este desplazamiento X, pero pues al final se debería de volver a equilibrar el sistema. Entonces, vamos a suponer que no hay ninguna otra fuerza externa que esté actuando sobre este sistema. A esto se le llama movimiento libre, es decir, el sistema va a funcionar por sí mismo, ¿sí? Y aquí entonces vamos a poder expresar este sistema con la segunda ley de Newton. Es decir, vamos a tener que la masa por la derivada del desplazamiento, la segunda derivada del desplazamiento que se refiere a la aceleración, va a ser igual a menos K por S más X más mg. ¿Sí? Pero esto es igual a menos KS menos KX más mg. Y resulta que estos dos términos, mg menos ks, pues nosotros habíamos dicho que era precisamente el sistema en equilibrio. ¿Sí? Entonces, mg menos ks, en este caso que estamos aquí revisando, del sistema de equilibrio, pues me debe de dar 0. Entonces, lo único que me queda es menos kx. Esta entonces es la ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado. Ecuación diferencial del movimiento libre no amortiguado. Que va a ser m por la segunda derivada de x en t es igual a lo voy a igualar aquí a 0, quiero la ecuación homogénea. Sería igual a más kx igual a 0. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer una ecuación que tenga una forma estándar, entonces podemos dividir toda esta ecuación entre la constante m. Recuerden que m se refiere a la masa. Y nos quedaría algo así. Esta constante k sobre m se va a conocer como omega cuadrada. Entonces, la ecuación general del movimiento libre no amortiguado queda así. ¿Okay? Omega cuadrada no es una W, es una omega. No es la más fría. Bien, esta ecuación lo que describe es el movimiento libre no amortiguado, es decir, lo único que tiene el resorte, o la única, las únicas fuerzas que actúan sobre el resorte son las propias, no ninguna fuerza externa, ¿sí? Y además el resorte no se frena de ninguna manera externa, o sea, se deja oscilar. Entonces, de ahí que sea el movimiento libre no amortiguado.
Las condiciones iniciales que van a corresponder a este tipo de sistema tienen que ver con dos cosas. Uno, primero tenemos que saber qué tanto fue lo que estiramos nosotros el sistema, ¿sí? O sea, el resorte no va a vibrar lo mismo si le damos nosotros un pulso pequeño a que si lo estiramos casi a su máxima capacidad, ¿sí? O sea, va a oscilar diferente. Entonces, la primera condición corresponde precisamente a esto, que sería la posición inicial del sistema, es decir, qué tanto estoy estirando o incluso encogiendo el sistema. Si en vez de jalar el resorte lo apachurro, ¿sí? Pues de todas formas a la hora de soltarlo se va a dar cierta oscilación. Entonces, en este caso, la primera condición corresponde a la posición inicial. Y la segunda condición corresponde a la velocidad inicial. Es decir, si yo estoy soltando, si yo estoy empezando el estudio de este sistema desde el reposo, si yo agarro la masa, la jalo y luego así desde el reposo lo suelto y estudio la oscilación, bueno, es distinto a que si el sistema ya está vibrando con una velocidad y luego le doy yo un pulso extra. ¿Okay? Aquí nada más hay que tener en cuenta algo acerca de la posición. Si nosotros jalamos el sistema, o sea, si nosotros empezamos así con nuestro resorte y nuestra masa y luego empezamos en un punto que esté por debajo de la posición de equilibrio, ¿sí? Entonces, en este caso, X0 es positiva. Entonces, si el sistema lo jalamos hacia abajo, el X0 es positiva, la posición. Pero si en vez de esto yo lo que hago es apachurrar el resorte y empiezo desde una posición encima del punto de equilibrio, entonces la posición inicial va a ser negativa. ¿Ok? Bien. Ok, entonces pues vamos a ver cómo quedaría, cómo se interpretaría pues un sistema de este tipo. Vamos a tener nosotros el siguiente problema. Dice una masa que pesa 2 libras, estira un resorte 6 pulgadas. Y luego, cuando t es igual a 0, la masa se libera desde un punto situado 8 pulgadas debajo de la posición de equilibrio, ¿sí? Con una velocidad inicial ascendente de 4/3 de pie sobre pulgada. Perdón, de pie sobre pulgada, de pie sobre segundo, lo sé. Y queremos pues plantear un sistema, ¿no? Que lo represente. Entonces, en este caso, lo primero que tendríamos que hacer es conversión de unidades. O ponemos todo en pies o ponemos todo en pulgadas. Pero la medida estándar pues son los pies, así que vamos a convertir, ¿sí? Aquí tenemos que 6 pulgadas es igual a 0.5 pies y 8 pulgadas pues va a ser igual a 2/3. 2/3 de pie. ¿Ok? Y creo que nada más. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es... también tenemos aquí las unidades de las libras, muchachos. Las libras en el sistema inglés son peso y nosotros necesitamos convertirlo a masa, ¿sí? Entonces, es como si aquí nos estuvieran dando newtons y que tendríamos que convertir a kilogramos, ¿sí? Entonces, para encontrar esto es el peso, pues es igual a la masa por la gravedad.
por lo tanto, la masa pues va a ser igual al peso sobre la gravedad. Que aquí, como estamos en el sistema inglés, la gravedad es 32 pies sobre el segundo cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, la masa que estamos buscando pues va a ser igual a el peso de 2 libras sobre 32. Y esto va a ser igual a un 16avo y la unidad es SLUG. ¿Sí? Entonces, si tenemos libras, eso se refiere a peso y nosotros estamos buscando masa. Así que tenemos que dividir las libras entre 32 y eso nos va a dar las unidades de masa que son SLUG. Bien. Entonces, fíjense que aquí tenemos entonces varios datos del problema. Sabemos nosotros la masa, que ya aquí está, ¿sí? Las 6 pulgadas es lo que el resorte se estira. Entonces, esto que el resorte se estira, pues sería la S. Es decir, tenemos el resorte, le ponemos la masa y ese es el estiramiento que tiene, ¿sí? Luego también conocemos la posición inicial, que son las 8 pulgadas, ¿sí? Entonces, esto sería X0, que es la posición inicial. Y también conocemos la velocidad inicial. Que serían los 4 tercios. ¿Sí, verdad? 4 tercios habíamos dicho. Okay. La velocidad inicial, le voy a poner aquí 4 tercios. ¿Vale? Entonces, ahora sí, con estos datos, pues vamos a proceder a construir la ecuación con sus condiciones. Aquí nada más hay que reconocer dos cosas. Hay que ver al respecto de la posición y de la velocidad, ¿sí? Su dirección. Entonces, en la posición, como estamos hablando de 8 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio, pues entonces estas 8 pulgadas son positivas. Pero la velocidad, como es una velocidad ascendente, ¿sí? Entonces, esto va a ser negativo. O sea, si estoy diciendo que para abajo es positivo, pues para arriba tiene que ser negativo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, podemos proceder nosotros a escribir nuestra ecuación. Aquí, primeramente, pues tenemos que encontrar el valor de... Primeramente tendríamos que encontrar el valor de K, ¿sí? Entonces, con la fórmula que tenemos aquí arriba, el peso, que es la masa por la gravedad, tiene que ser igual a KS. Entonces, el peso es igual a KS. Nosotros sabemos que el peso eran 2 libras, K es lo que estamos buscando, y sabemos que ese era medio pie, que fue la distancia que se estiró el resorte. Entonces, el valor de K pues va a ser igual a 4 libras sobre pie. ¿Sí? Así entonces, la ecuación sería masa por la segunda derivada más K por X. Entonces, nuestra ecuación va a ser la masa, que era un 16avo, por la segunda derivada de X en T, más K, que acabo de calcular, por X. Y esto es igual a 0. Si escribimos otra vez esta ecuación en forma estándar, pues tenemos que multiplicar todo por 16, ¿sí? Entonces tendríamos segunda derivada más 16 por 4, 64, X, igual a 0. Con nuestras condiciones. La primera condición se refiere a la posición inicial, que dijimos que eran los 2 tercios, ¿sí? 2 tercios de pie, positivos.
Y la segunda condición se refiere a la velocidad inicial, que dijimos que eran 4/3 de pie sobre segundo negativo. ¿Ok? Y este es el sistema, o sea, esta es la ecuación de segundo orden que se tendría que resolver utilizando estas condiciones iniciales. ¿Vale? Entonces, esta es la primera, la ecuación de movimiento libre no amortiguado. Vamos a ver otro caso. Vamos a ver ahora un movimiento libre amortiguado. Pues tendríamos, es un sistema masa-resorte y vamos a ver el movimiento libre amortiguado. ¿Okay? En este caso, las condiciones físicas de nuestro sistema van a cambiar. Vamos nosotros a tener igual un resorte en el cual se le va a sujetar una masa, pero esta masa, generalmente mediante un pistón o algo similar, va a estar como sumergida en un medio que tenga un líquido amortiguante. ¿Okay? Entonces, cuando el resorte oscile, el líquido en el cual está o el medio amortiguante, pues va a hacer que este sistema no oscile con la misma velocidad o con la misma aceleración. Piensen en los amortiguadores del carro, ¿sí? O sea, sí son resortes, pero pues obviamente tienen ahí algún tipo de lubricante, un aceite, que hace que la oscilación cambie. Y piensen también en cuando los amortiguadores ya no sirven, ¿sí? Que ahí puede suceder dos cosas. Puede que el sistema esté sobreamortiguado o subamortiguado. ¿Qué sucede cuando un sistema está sobreamortiguado? Quiere decir que al absorber un golpe o al absorber una fuerza externa, ¿sí? Cuando está subamortiguado, entonces la oscilación no es la suficiente como para que se aminore la fuerza del golpe, que es precisamente cuando pasan por un tope y luego así pega así súper duro y hasta a ustedes les duele, ¿sí? Ese es un subamortiguamiento. Y un sobreamortiguamiento es cuando el sistema tiende a absorber demasiado, o sea, de una manera, vamos, sobre medida, la fuerza externa, y entonces lo que sucede es que las oscilaciones llegan a tender infinito, obviamente matemáticamente, ¿no? Físicamente lo que sucede, y no sé si a alguien le ha tocado andar en un carro así, es que de repente vas en tu carro y agarras así el tope más pequeño del mundo y luego te quedas así rebotando como media hora, ¿sí? Eso es un sistema que está sobreamortiguado. Un sistema que está amortiguado idóneamente, pues lo que hace es que absorbe la fuerza del impacto y oscila lo suficiente solamente como para disipar esa fuerza, pero pues no oscila por siempre. ¿Okay? Entonces, esas son las tres diferentes condiciones que se van a poder dar en este tipo de sistemas. La ecuación diferencial que se va a dar en este sistema, en el sistema, el movimiento libre amortiguado, es la siguiente. Vamos a tener nosotros m por la segunda derivada de x en t, así como teníamos en la aplicación anterior, es igual a menos kx, igual, mismo sistema de equilibrio. Pero ahora le vamos a añadir un nuevo término, que va a ser menos beta por la derivada de x en t. Este último término se refiere, este último término se refiere a la fuerza amortiguante, es decir, al medio en el cual está inmerso el sistema de masa-resorte, ¿sí? Y se considera como un múltiplo constante de la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces, aquí en este caso, beta se conoce como constante de amortiguamiento.
de amortiguamiento. Y siempre es una constante positiva. Aquí en este caso aparece negativa porque pues está del otro lado del igual, ¿no? O sea, está balanceando el sistema de fuerzas. Pero beta es una constante positiva. Entonces, la ecuación general, bueno, la ecuación diferencial para este tipo de sistemas, pues si nosotros dividimos toda la ecuación entre m, vamos a tener la segunda derivada más k sobre m, bueno, lo voy a poner en orden. La segunda derivada más beta sobre m por la primera derivada en t más k sobre mx igual a 0. Entonces, cada una de estas constantes se van a reinterpretar o se van a escribir como 2 lambda de x en dt más omega cuadrada. Eso ya lo habíamos visto. ¿Sí? Aquí 2 lambda es igual a beta sobre la masa y omega cuadrada es igual a la constante del resorte sobre la masa. ¿Vale? Entonces, esta es la ecuación diferencial que vamos a tener. Y volvemos, las mismas condiciones iniciales. Una condición para la posición inicial, que va a ser x0, y otra condición para la velocidad inicial, que sería x1. Entonces, en este caso, pues el planteamiento de los sistemas, o sea, el planteamiento del problema es muy, muy parecido al caso anterior. Lo único que tenemos que buscar en el planteamiento es lo que nos indique acerca de la constante beta. Y este tipo de redacción generalmente se va a referir a cuántas veces es perdón, discúlpenme. ¿Cuántas veces la velocidad instantánea? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un problema, así como el que tuve yo anteriormente, ¿sí? Me dan la masa, me dan cuánto se estira, me dan la posición inicial, la velocidad inicial, y me dicen que hay una fuerza de amortiguamiento 3 veces la velocidad instantánea, entonces quiere decir que beta pues es igual a 3. Si me dan una fuerza de amortiguamiento 5 veces la velocidad, pues entonces beta va a ser igual a 5. ¿Sí? Pero en general el sistema se plantea pues, de manera muy similar. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Por lo pronto, no. Okay. El último tipo de sistema masa-resorte se conoce como movimiento forzado. Sistema masa-resorte, y esto es movimiento forzado. Lo que sucede en este tipo de sistemas es, otra vez, vamos a tener nosotros nuestro resorte con su masa, ¿sí? En este caso no va a estar sumergido en ningún medio amortiguante, pero lo que va a suceder es que va a haber una fuerza externa que, bueno, incluso sí puede estar sumergido si queremos. Bueno, no, porque luego me queda muy perdido. La diferencia aquí, muchachos, es que existe una fuerza externa en el sistema. O sea, no nada más es que no nada más es cuánto se estira el resorte al yo modificar su posición, ¿sí? Y luego cómo oscila, sino que también voy a poder modificar la posición del sistema completo. O sea, imagínense que, por ejemplo, lo muevo, todo el sistema lo muevo hacia arriba, ¿sí? Y luego estiro la masa y luego la suelto.
O imagínense que el sistema se mueve de lado a lado, tipo una lavadora, ¿sí? O tipo las máquinas estas de pintura, no sé si las han visto, las mezcladoras que se mueven así como... Bueno, pues algo así. Entonces, en este caso, existe una fuerza externa pues, que me va a afectar a mi sistema. Y esta fuerza la vamos a representar como F de T. ¿Sí? ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a tener la misma ecuación que en el caso anterior, que era aquí, la ecuación diferencial, va a ser la masa por la segunda derivada más beta por la primera derivada más kx, pero esto ya no puede ser igual a 0 porque el sistema no es un sistema cerrado, sino que existe una fuerza externa. Entonces, si seguimos con la segunda ley de Newton, pues entonces todas las fuerzas del sistema tienen que ser igual a la fuerza externa. ¿Sí? Y si escribimos esto, pues en forma estándar, vamos a dividir todo entre m, incluyendo el lado derecho, o sea, incluyendo la fuerza externa. Pues lambda de x de t más omega cuadrada x es igual, y aquí lo voy a poner en mayúsculas, ¿sí? Para distinguirlo, porque esto es f de t sobre l, ¿ok? Entonces, este sería el sistema. Las otras constantes, 2 lambda y omega cuadrada, pues siguen siendo las mismas que en el caso anterior. Y las condiciones también van a ser las mismas, es decir, mi posición inicial y vamos a tener nuestra posición inicial, que está dada por el estiramiento que yo hago del resorte, y nuestra velocidad inicial, que está dado pues precisamente por si el sistema de parte del reposo o no. ¿Sí? Que la mayoría de las veces al tener un sistema, pues no se crean, igual es muy subjetivo, pero básicamente así quedaría la ecuación. ¿Okay? ¿Qué es lo que tenemos que identificar aquí en la redacción del problema? Pues básicamente tenemos que identificar cuál es la fuerza externa, y esa generalmente nos la van a decir, ¿no? Nos van a decir la masa, nos van a decir la constante K, y si no nos la dicen, nos van a dar una manera de calcularla, así como en el primer ejemplo que vimos. Nos van a decir la constante de amortiguamiento, es cuántas veces la velocidad instantánea, y nos deben de decir cuál es la fuerza externa que actúa sobre el sistema. ¿Okay? Entonces, esas son las tres posibles ecuaciones que tenemos de sistemas masa-resorte. El movimiento libre, el movimiento libre amortiguado y el movimiento forzado. En el primero solamente se tiene el movimiento libre amortiguado, solamente se tiene un resorte con una masa que se estira o se comprime, y luego se estudia cómo oscila. En el movimiento, no amortiguado, en el movimiento libre amortiguado, pues vamos a tener el mismo sistema que también vamos a estirar, pero está sumergido en un medio amortiguante que de alguna manera va a frenar las oscilaciones. Y en el movimiento forzado, entonces no nada más vamos a tener, no nada más vamos a estirar el resorte o a comprimirlo, sino que vamos a modificar la posición del sistema, la posición inicial. ¿Sí? Son los tres tipos de aplicaciones que podemos tener respecto a este tema.
Otra aplicación también que se puede presentar son los circuitos en serie. Estos ya los habíamos visto en el primer parcial. La diferencia es que en el primer parcial veíamos un circuito con únicamente dos componentes, ya fuera capacitor resistencia o inductor resistencia. Aquí vamos a ver un circuito en serie, pero vamos a ver un circuito LRC, es decir, un circuito que tenga los tres componentes. Vamos a tener entonces una fuente de voltaje, un inductor, una resistencia y un capacitor. ¿Ok? Entonces, la manera en que esto se representa, así como ya habíamos visto antes, pues cumple o es apegado más bien a las leyes de Kirchhoff. Y las leyes de Kirchhoff se definen sobre la corriente eléctrica. Entonces va a ser la corriente que esté circulando por el sistema cuando la fuente de voltaje se abra, ¿sí? Y qué sucede con la corriente al pasar por cada uno de los componentes. Entonces, por la segunda ley de Kirchhoff, cuando la corriente pasa por cada uno de los componentes, es decir, cuando pasa por el inductor, por la resistencia y por el capacitor, la corriente que sale debe de ser igual a la corriente que entra, ¿sí? O sea, ese es el equilibrio del sistema. Entonces, cuando la corriente pasa por el capacitor, perdón, por el inductor, sucede lo siguiente. Vamos a tener L, que es la inductancia, por la derivada de la corriente en el tiempo. Cuando la corriente pasa por la resistencia, vamos a tener R por I. Y cuando la corriente pasa por el capacitor se define en carga, no en corriente. Entonces vamos a tener 1 sobre C, que es la capacitancia, por Q, que es la carga. Y entonces aquí voy a poner Q es igual a carga eléctrica. I es igual a corriente. Y esto, como se supone que el sistema va a estar en equilibrio, pues esto tiene que ser igual al voltaje del sistema, ¿sí? O sea, el voltaje de la torre. ¿Okay? Entonces, la suma de estos tres voltajes debe de ser igual al voltaje inicial o al voltaje de la fuente. Pero pues en este caso, yo tengo dos voltajes expresados en forma de corriente y un voltaje expresado en forma de carga. Pero resulta que la corriente es igual a la derivada de la carga respecto al tiempo. Así que yo puedo expresar todo este sistema en términos de la carga. Y vamos a tener L por la segunda derivada de la carga en el tiempo, más R veces la derivada de Q en T, más 1 sobre C por Q. Y esto es igual a el voltaje de la fuente. Esa es mi ecuación diferencial, ¿sí? Esa es la ecuación que me va a decir o que me va a dar el comportamiento de un sistema en serie. Y aquí yo voy a tener dos condiciones. La primera condición se va a referir a la carga inicial. Entonces, ¿cuál es la carga inicial en el sistema? Y la segunda condición me va a decir cuál es la corriente inicial en el sistema. Pero recuerden que la corriente es igual a la derivada de la carga, ¿sí? Entonces, aquí me va a decir, voy a poner como I0. ¿Sí? La corriente inicial, que es igual a la derivada de la carga. Entonces, por ejemplo,
Vamos a suponer que tenemos el siguiente problema. Voy a dejar ahí para que se vea mejor. Dice, queremos encontrar la carga, que está presente en un circuito, bueno, presente en el capacitor de un circuito LRC en serie, cuando tenemos que la inductancia es de 0.25 Henry. La resistencia es igual a 10 ohms. Y la capacitancia es igual a 0.001 farads. Y además sabemos que el voltaje inicial, o más bien el voltaje del sistema, es igual a 0 volts, ¿sí? Y la carga inicial es igual a U0 y la corriente inicial es igual a, aquí voy a poner un valor numérico, lo vamos a poner igual a 10 coulombs y la corriente inicial es igual a 0 amperes. Maestra, Dígame. aquí es una C, es carga. Aquí, en el segundo. ¿En dónde? Después de resistencia. Después de resistencia, Sí, ese, que es una C. Sí, es una C del capacitor. Gracias. Es la capacitancia. Y esta es una C, pero es una C de coulombs, que es las unidades en las que se mide la carga. ¿Ok? Entonces, pues ya que tenemos todos los datos de nuestro sistema, pues básicamente se sustituyen en la ecuación, ¿sí? Aquí tendríamos nosotros tendríamos 0.25 o un cuarto, como le quieran poner, Q bi'prima más la resistencia, que eran 10 por Q, más 1 sobre 0.001 farad, esto es Q', perdón, por Q, y esto es igual a 0, que es el voltaje inicial, con la carga inicial, que dijimos que eran 10 coulombs, y la corriente inicial, que es la derivada de la carga, que dijimos que era 0 amperes. Y ya, ahí tenemos nuestro sistema, que ya se resolvería pues mediante la aplicación de los teoremas de Laplace. ¿Sí? ¿Preguntas?